Buenos días a todos y a todas, soy Alex García. Esta vez estoy con Stuart Medina, que es presidente de la sección en España de la red MMT. Y en esta ocasión vamos a comentar este libro, Contra el Euro, de Juan Francisco Martín Seco, publicado en Editorial Península en 2013 y que es un libro que ha dado de qué hablar y hay que decir que, nos habían, a mí y a más gente, yo creo que nos habían informado mal sobre el libro porque nos decían que, era un libro que era así... son este tipo de cosas que tú oyes, ¿no? Y por ignorancia te las crees, pero luego, claro, cuando contrastas la fuente original te das cuenta que no es así, que nos decían... Bueno, es que esto nos lo decía nuestro querido amigo Guillermo El Valle, ¿no? Que es un libro que te venía a decir que salir del euro es muy complicado y que lo pintaba como todo muy negro. El micro tuyo está como muy sensible, o sea, que se oye como ruido. Sí, a lo mejor es que estoy intentando acoplar la mesa porque la tenía Ah, llena de cosas y está cerca del micro. Y no pasa nada. tampoco es el mejor micro del mundo, probablemente, así que Vale, perdona, ¿eh? Y no creo pasa nada. que ahora ya poco a poco voy organizando Vale, el vale. espacio. No pasa nada, Stuart. Entonces decía que... Bueno, es que a ver, voy a poner en contexto. Yo es que una vez dije en Twitter que me llamaba la atención, que es lo que dije el otro día en la crítica al Jacobino, que en Intereconomía Guillermo del Valle decía que no tenemos soberanía monetaria, pero luego la conclusión lógica de este razonamiento no llegaba. Ujú. Entonces, decía que la conclusión lógica era salir de Maastricht, pero que salir de euro no es tan fácil porque el libro de Martín Seco, que es uno de los apoyos intelectuales de Jacobino, ¿no? Ujú. Entonces, es que era como sí, pero no, es como que estamos a favor de salir del euro, pero no es tan fácil, tendría consecuencias negativas y no, a mí me habían dicho cuando estábamos en España que era un enfoque catastrofista, ¿no? de la salida de la Unión Europea. Bueno, yo he leído el libro y Stuart también lo ha leído y yo por mi parte he constatado que no es tan así. Ujú. Que Martín Seco dice claramente que hay que salir del euro. Es lo que me parece. Sí. Otra cosa que diga que es fácil, pero se debe salir. Creo que lo dice claramente. En fin, bueno, la introducción se ha hecho un poco larga. No he presentado a nuestro invitado, que es Stuart Medina Miltimore. Sí, así le he presentado, es presidente de la red MMT, pero es un divulgador, divulgador de la teoría monetaria moderna. Y ya le había hecho una entrevista para la revista La Razón Comunista. Y bueno, si te quieres presentar, ¿puedes añadir algo más? No, primero, ¿se oye bien? Asegurarse de que... Pues el Aseguremos... micro lo tienes como, no sé, muy sensible. O sea, es demasiado bueno. Demasiado bueno, o sea, que hay mucho ruido de fondo, ¿no? Se oye la O eco, quizás. respiración, es como muy Ya, bueno. El micro es como excelente. Tiene una demasiado sensibilidad bueno. extrema. Vaya, hombre, eso es un problema. Bueno, no, Ahora siempre estoy bien, decir ¿eh? que sí, decir que soy economista y que llevo muchísimos años trabajando en el sector, sobre todo biotecnológico, Vale. funciones financieras sobre todo, ¿no? Y bueno, que me interesé por la teoría monetaria moderna a partir de la gran crisis económica que sufrimos aquí a partir sobre todo de 2008, 2009, y que no encontraba ninguna explicación satisfactoria dentro ni de los manuales, por supuesto, ni de muchas de las
artículos que se publicaban en prensa, ni digamos, algunos de los autores reverenciados tipo Paul Krugman o José Carlos Díez, por ejemplo, que escribió un libro en aquella época, ¿no? Y que ahora lo releo y me parece bastante penoso, lo siento. Y en cambio, bueno, pues por una cuestión de azar me encontré con el célebre ensayo, yo le digo célebre porque yo creo que es bastante conocido, pero si no lo habéis leído, lo tenéis que leer. Es el ensayo de Wynne Godley, un economista de la Escuela de Cambridge. Desgraciadamente falleció en el 2007, pero con una lucidez impresionante escribe un ensayo en el año de la aprobación del Tratado de Maastricht, donde hace un diagnóstico de lo que iba a ocurrir con una unión monetaria que carecía de una unión fiscal, ¿no? Y bueno, donde pronosticaba que una crisis asimétrica tendría consecuencias bastante desastrosas para muchos de los países, sobre todo aquellos que no tenían una balanza comercial favorable, ¿no? Y él había escrito un artículo con Randy Wray, que es un economista discípulo de Minsky y uno de los fundadores de la Escuela de la Teoría Monetaria Moderna, muy acertado y muy recomendable también, que se llama Can Goldilocks Last, que es si podría durar la economía de recitos de oro de la época de Clinton, y llega a una conclusión de que el endeudamiento del sector privado lo hacía imposible, ¿no? Y eso me llevó al descubrimiento de la teoría monetaria moderna y a darme cuenta de la urgencia, digamos, de darla a conocer, ¿no? Entonces, bueno, perdona por la introducción un poquito No, demasiado no. larga, sí, pero bueno. Bueno, no pasa nada. No hay límite de tiempo de palabra. Bueno, pues a ver, en el tiempo que tenemos, Ujú, tengo muchas preguntas. Es que he anotado muchas cosas del libro. ujú, Entonces, bueno, pues según se va desarrollando la entrevista, pues ujú, abordaremos los puntos que podamos. Pero bueno, entonces, hay muchas cosas que comentar. Lo primero que se me ocurre mm, es lo que comentaba en la introducción, que hay que dejarlo claro. Yo creo que en el último capítulo, Martín Seco lo que dice claramente es, hay que salir del euro, y de hecho dice, cuanto más tarde, peor. ¿Me equivoco? ujú. Sí. No, perdón, no te equivocas. No, mentira, que la respuesta ha sido ambigua. No, no te equivocas. A mí el libro me parece magnífico y por no llegar digamos, estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Pero yendo al último capítulo, claramente dice que hay que salir del euro, perdón. Luego hablamos del último capítulo porque contiene ese mensaje, pero también contiene para mí lo peor del libro, ¿no? Lo mejor del libro es el análisis que hace, con el que coincido plenamente. El libro lo escribe Martín Seco o lo publica en 2013. Tiene mucho mérito. Es verdad, esa fecha 2013, 2012, entre 2011 y 2013, no nos olvidemos del escenario que se vivía aquí. Estamos en el final del gobierno de Zapatero, el movimiento, ¿no?, del 15M, Ujú. una sensación de malestar generalizada en gran parte de la sociedad española, sobre todo de la juventud, una crisis económica gestionada muy mal por la Unión Europea y con unas políticas completamente erradas, luego hablamos un poco de ellas, y es el momento en el que coincide biográficamente con mi propia búsqueda de una alternativa, ¿no? Y entonces el libro lo saca Martín Seco de forma muy oportuna. Eh, yo creo que él tiene valor y mérito por haber sido alguien que sistemáticamente desde el principio, ese grupo digamos, de economistas, algunos cercanos a Anguita, ¿no? Ligados también al Banco de España, ¿no?, que vieron claramente que el euro era una mala propuesta para España y tuvieron el valor en un entorno muy hostil, porque hay que reconocer que la prensa, el aparato mediático español ha sido absolutamente pro euro sin fisuras. Es muy difícil encontrar voces críticas y más en aquellos años en contra del euro. Y él fue de unas pocas mentes lúcidas que fue capaz de alertar de lo que iba a ocurrir y las consecuencias que tendría, y en ese sentido tiene muchísimo mérito, ¿no?
no sé cómo quieres estructurar la conversación, porque yo me puedo tirar también hablando mucho tiempo, ¿no? Supongo que irán saliendo los temas, Sí. pero No, no siéntete sé, libre. yo entiendo que el libro empieza con un diagnóstico. Él habla de que el Tratado de Maastricht ni favorecía la integración europea, sino que iba a provocar una mayor divergencia, que era un tratado que no favorecía digamos, el desarrollo del Estado social, sino que iba en contra del Estado social y que era un tratado también contra la democracia, ¿no? Y en esas conclusiones coincido plenamente con el libro de Martín Seco. Yo hago argumentos similares en un libro que escribí más tarde. O sea, yo reconozco que Martín Seco tiene el mérito de haber escrito mucho antes sobre estos temas. Yo empecé a escribir sobre ello más tarde. Mi primer libro salió por 2016, si no recuerdo mal, o sea, 3 años más tarde, y utilizo muchos de esos argumentos también, ¿no? Entonces, el primero que me pareció fabuloso es ese análisis de que el euro y el proyecto del Tratado de Maastricht, recordemos el fallido intento de constitución europea que no salió, y entre otras cosas porque muchos pueblos europeos se opusieron, entre ellos el francés, el holandés, ¿no? El danés, si no recuerdo mal, se perdió un referéndum en Holanda, perdón, en Fue el Dinamarca, francés y el fue holandés. y el francés se perdieron, El el danés se danés opuso en el primero. 92. Exacto. Y luego hubo el intento, obviamente, o sea, lo de siempre, ¿no? Se intenta conseguir el respaldo democrático al proyecto de Constitución Europeo, no se consigue bueno, pues los dirigentes europeos, las élites europeas empeñadas como estaban en sacar el proyecto adelante, deciden hacerlo en forma de tratado, por tanto ya no necesitan pasar por las urnas. Es una especie de trampa, bueno, es un engaño a la sociedad. En España sí que se apoyó el proyecto de Constitución Europeo. Creo que porque aquí la propaganda europeísta ha sido absolutamente abrumadora, o sea, no ha habido apenas voces críticas. Recordemos que la Unión Europea quizás ha sido uno de los proyectos de propaganda más exitosos de la historia de la humanidad. Esa tontería de poner un cartel de grandes dimensiones al principio de cada autopista o autovía u obra de infraestructura que se construía en España, ¿no? Proyecto cofinanciado por la Unión Europea, pero realmente estamos hablando de que la cofinanciación era bastante testimonial porque el saldo neto de las transferencias que hemos recibido de la Unión Europea en el mejor de los años nunca ha superado un 1%, un poquito más de un 1% del PIB. Pero aquí se ha vendido el proyecto europeo muy bien, la gente ha caído, ha picado en el anzuelo y no se da cuenta, digamos, de que el proyecto europeo iba a tener unas consecuencias, o no se da cuenta que iba a tener unas consecuencias desastrosas. Pero el análisis, empezando por ese análisis de cómo el Tratado de Maastricht desmantelaba de facto la democracia europea, me parece impecable, ¿no? Y hay muchísimos argumentos que permiten sostener esa visión. Pensemos que aquí hay una presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, a la cual nadie ha votado y que está tomando decisiones de enorme trascendencia. Pensemos que, por ejemplo, cómo se han cerrado las emisiones de Russia Today. Yo tenía Russia Today, no es que yo fuera un fan de Russia Today, alguna vez lo vi y tenía algún programa bueno hace años. Cuando empezó la invasión de Ucrania, pues lo seguí unos días y bueno, pues me constaté que era un medio que estaba completamente embarcado en una campaña de propaganda, pero también podríamos decir lo mismo de los medios occidentales, o sea, que realmente era una guerra propagandística, pero me pareció absolutamente sorprendente que se pudiera cerrar un medio de comunicación simplemente por una decisión ejecutiva de la Comisión Europea, ¿no? O Bueno, sea, es que parece además es que absoluto. no entra Sí. dentro de sus competencias. Exacto. Entonces fue absolutamente pasmoso que se pudiera hacer una cosa así de forma sin ningún tipo de garantía. O sea, si podemos cerrar medios de comunicación, ¿vale? Que es una potencia extranjera, de esa manera está el riesgo, uno de los principales, digamos, fundamentos de lo que podemos llamar una democracia, ¿no? Que es la libertad de expresión, ¿no? Hay más ejemplos. ¿Cómo se eligió a Ursula von der Leyen cuando se había prometido que en adelante iba a ser el Parlamento Europeo, ¿no? El que iba a proponer los candidatos y elegirlos? Y
después de la experiencia de Juncker decidieron Francia y Alemania, ¿no? Los gobiernos franco-alemán, sobre todo el alemán, supongo, no volver a dejar que el Parlamento tomara la iniciativa y decidieron elegir a esta persona insulsa, así, con una buena imagen físicamente hablando, digamos, ¿no? Digamos, un aspecto, digamos, atractivo, ¿no? Como corresponde a una persona de origen aristocrático, pero que realmente no tiene mucho mérito o que, digamos que el puesto, el cargo le viene grandísimo, ¿no? Ya había tenido una pésima labor al frente del Ministerio de Defensa alemán, ¿no? Comprando helicópteros que no volaban y tanques que no funcionaban, por lo visto, ¿no? Aunque yo de eso sé poco, pero bueno, son cosas que se comentan. Y luego, pues, todo el proceso legislativo europeo, que empieza siempre por iniciativa de la Comisión Europea, rebota en el Parlamento Europeo un par de veces para darle una apariencia, ¿no?, de validación democrática, y sobre todo la institución más crudamente antidemocrática de todas, que es el Banco Central Europeo, ¿no? Un banco central, y aquí esto lo señala también Martín Seco, y en esto es coherente también con lo que decimos desde la teoría monetaria moderna, ¿no? Esto de los bancos centrales independientes, pero que son independientes, digamos, de los parlamentos y de cualquier, digamos, responsabilidad ante la ciudadanía, pero que no son independientes ideológicamente, por supuesto, y que toman decisiones como las que ha tomado la semana pasada el Banco Central Europeo, de subir los tipos de interés, porque ellos dicen que hay un mandato de conseguir una inflación del 2%, pero nunca se ha discutido ese mandato, y eso también lo señala Martín Seco, ¿no? Nunca se ha decidido o se ha presentado en ninguna instancia democrática, digamos, los objetivos del Banco Central Europeo. Nadie le ha dado un mandato al Banco Central Europeo, se lo han dado ellos a sí mismos, de que la tasa de inflación tiene que ser el 2%. ¿Por qué? No hay ninguna... si te miras la página web de la Banco Central, dice, no, porque eso garantiza la estabilidad de precios y al mismo tiempo nos da un margen. Sí, bueno, pero eso no es una gran argumentación teórica ni técnica, ¿no? Es simplemente una decisión arbitraria tomada en un consejo a puerta cerrada, sin responder ante nadie. Nadie no ha preguntado a nadie ni ha planteado ante ninguna instancia democrática si había que subir los tipos de interés y por qué. En fin, podemos seguir citando miles de ejemplos de cómo la Unión Europea en realidad fue un proyecto de los gobiernos europeos, de los gobiernos neoliberales europeos, para desactivar fundamentalmente la democracia y sobre todo, pues, los mandatos constitucionales, ¿no? Vale. Bueno, a ver, me gustaría hacer una observación, si luego la comentas, y luego hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta, recalcar algo que ya has dicho. Bueno, si hay una cosa que no me ha gustado del libro, es una cosa que suele pasar en las organizaciones de izquierda, es que da como cosas como sabidas. Me explico. O sea, yo estoy convencido de que para hacer subir el nivel, porque ese es el problema, que hay que hacer subir el nivel, hace falta ser muy pedagógico. Sí. Claro. O sea, yo, que estoy un poco introducido en la materia, entendí el 95% del libro, ¿de acuerdo? Sí. O una persona que no está familiarizada con las cuestiones monetarias, pues igual no entiende todo. Y Claro. luego, otra cosa que me gusta recalcar. Es una cosa que, fíjate, te voy a hacer una cosa. Cuando tú lo dijiste, no te creí. Porque a mí me habían, o sea, lavado el cerebro no, pero me habían dicho, la propaganda me había dicho que las autopistas, claro, porque mi familia es del PSOE, ¿no? Entonces, mi familia es española. Entonces, que las autopistas las han construido Alemania. Bueno, que no es Alemania, Francia, Holanda, ¿vale? Pero es verdad que Martín Seco dice, claro, si tú haces el diferencial entre la aportación española y la aportación extra española. El saldo financiero neto de la Unión Europea ha sido favorable a España al inicio, durante algunos años, pero estamos hablando de un porcentaje del PIB muy pequeño. Y sobre todo ya a partir de, ya no recuerdo a partir de qué año, porque tendría que mirar la serie histórica y es muy larga ya, desde hace muchos años es negativo para España, es decir, España aporta más al presupuesto de la Unión Europea de lo que recibe desde hace muchos años. Este año, con los fondos que llaman Next Generation, pero yo los llamo los fondos Lost Generation porque es otra oportunidad perdida, otra forma de hacer mal las cosas,
quizás sea levemente positiva fuera de España, pero estamos hablando siempre de un punto porcentual máximo. O sea, la solidaridad europea se cifra en torno a un 1% del PIB español como mucho, en los años buenos, y la mayor parte de los años ha sido más bien solidaridad española hacia el resto de Europa que a la inversa, ¿no? Por eso te digo que es una de las más exitosas campañas de publicidad, porque nunca con tan pocos medios se había conseguido tanto éxito, ¿no? O sea, el coste, digamos, para los países exportadores netos del norte de Europa, de Alemania, de Holanda, etcétera, de abrirse estos mercados ha sido bajísimo. Ellos han recibido, digamos, luego hablamos, si quieres, del modelo mercantilista alemán, que no es tan positivo como ellos nos quieren hacer vender, pero desde luego ha sido, y sobre todo, lo que me pareció interesante que lo reseñara Martín Seco, y es verdad que es algo que yo no había reflexionado suficientemente, aunque sí que lo sabía, pero no le había dado tanta reflexión, pero sí que lo he pensado ahora con los fondos Next Generation, es que la ayuda europea o los fondos de cohesión europeos, ¿no? Que él explica que Felipe González volvió de un acuerdo, ¿no? De una cumbre del Consejo Europeo con ese éxito bajo el brazo, ¿no? Un poco como cuando volvió Pedro Sánchez, ¿no? Y lo recibieron aplausos en la Moncloa porque había conseguido los fondos Lost Generation, ¿no? En una negociación a la que se le dieron un poco tintes un poco épicos, ¿no? Porque los holandeses y otros países se oponían. Yo creo que tenían razón los holandeses, francamente, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Bueno, pues realmente no traían tanto dinero, y además el gran problema que tenían esos fondos es que obligaban al Estado español a dirigir el gasto hacia determinado tipo de partidas, ¿no? Fundamentalmente obras de infraestructura, claro. Había que dirigir ese gasto público a autopistas, y llegamos a construir tantas autopistas que probablemente no haya muchos países con una red de autopistas tan buena como la española, ¿no? La francesa es buena, por supuesto, y la alemana también, pero pocos países del mundo tienen una red de carreteras tan buena, y habría que preguntarse si esa realmente era la necesidad más perentoria de la sociedad española. Había mucho Estado social que había que construir que no se construyó. Y no se construyó porque había que dirigir los recursos hacia donde te marcaba los fondos de cohesión y la política europea, ¿no? Con lo cual, realmente, bueno, pues, y sobre todo se destinaban fondos ingentes a grandes constructoras, ¿no? Que fueron las principales beneficiarias de estos fondos, ¿no? Las grandes empresas de construcción de este país, OHL, Acciona, pensemos en el poder que tiene ahora mismo Florentino, ¿no? en este país. O sea, la construcción ha conseguido una cuota de poder importantísima gracias al dinero que le hemos dado los españoles, ¿no? Porque pensamos que el dinero se lo hemos dado nosotros. Lo que pasa es que el proyecto europeo, digamos, los fondos de cohesión europeo, te obligaban a destinar los fondos a eso, a construir autopistas, aves, etcétera, y sobredimensionadas probablemente, y seguramente otro tipo de infraestructuras habrían creado más bienestar social, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero bueno, sí, es uno de los grandes engaños, ¿no? del proyecto europeo, ¿no? Y la gente está muy convencida, claro. Sí. Para nuestros oyentes, pues entonces decirles que yo acabo de mirar en Google, el presupuesto militar en España es 1% del PIB. Pues eso es lo que nos ha dado Alemania y compañía y otros países para construir las autopistas. Ahora bien, vamos al medio del asunto. Entonces, si te parece bien, vamos a intentar contestar en dos tiempos, porque claro, tú eres un divulgador de la teoría monetaria moderna, yo vengo de la economía convencional, entonces son como dos idiomas distintos, bueno, que se pueden afortunadamente no eres economista, ¿no? No, claro, no lo soy. Eso te libra de muchos, digamos, falsos conocimientos que son los que me lo pone más fácil. Te lo pone más fácil, porque a mí afortunadamente me costó un poquito más, tenía que desaprender toda la intoxicación que nos metieron las facultades, ¿no? Y que siguen metiendo a los jóvenes en las facultades. Y bueno, pues afortunadamente para mí la teoría monetaria moderna ha sido muy liberadora, ¿no? Porque te permite entender la economía desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva mucho más cercana a la realidad, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Pues sí, y entonces,
Claro, pero yo vengo de la economía convencional, entonces yo los primeros Claro. análisis críticos que escuché sobre el euro venían de economía convencional y es Ujú, el que reproduce Martín Seco. Entonces, básicamente, ujú, lo que denuncia es que, bueno, tú lo has dicho, la Unión Europea no es una zona monetaria óptima, ujú, por tanto no puede haber unión fiscal para equilibrar las disparidades de competitividad y entonces ujú, pues, lo que te dice es lo que cuentan, ¿no? Que pues el euro viene a ser una moneda artificialmente devaluada para Alemania, que ujú. quiere ser una potencia exportadora, y en cambio, pues países como Grecia, España, Italia, como también Francia, Ujú, pues no pueden soportar el peso de esta moneda. Y claro. esto es lo que genera los desequilibrios. ¿Podrías Mm. dar tu opinión al respecto? Sí, a ver, no, y tiene cierta razón. O sea, lo que hace básicamente, y me sorprendió gratamente decir que Martín Seco al final, bueno, no sé si es al final, en alguno de los capítulos, desde luego, claramente parece posicionarte a favor del tipo de cambio flotante. Y ahí encaja con lo que defendemos desde la teoría monetaria moderna, porque nosotros pensamos que el tipo de cambio flotante es lo que le da al Estado el máximo espacio, digamos, para desarrollar las políticas fiscales que mejor o que más van a fomentar el bienestar de la población, ¿no? Van a permitir acercarse al pleno empleo, por ejemplo, ¿no? Si ese es el objetivo que pretendemos, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros nos metemos ya antes de la Unión Monetaria Europea, ¿no? Antes de la creación del euro, nos metemos en unos regímenes cambiarios con Alemania y otros países europeos. Primero fue la serpiente europea, aunque ahí España no estaba en la Comunidad Económica Europea. Y luego, cuando se mete en la Comunidad Económica Europea, España tiene que meterse en unos acuerdos cambiarios. Estos acuerdos cambiarios en parte se derivan de la necesidad de tener unos precios más o menos fijos para poder desarrollar la política agrícola común, porque si no hubiera sido prácticamente imposible establecer todo el sistema de ayudas y subvenciones y etcétera, ¿no? De la política agrícola común. Fue el gran digamos, determinante o uno de los grandes determinantes de esa política cambiaria. No sé si se acordará el público, pero en aquella época, pues los tipos de cambio entre todas las monedas europeas o de participantes en el SM, ¿no? El SME, el Sistema Monetario Europeo, podían oscilar un máximo de un 2,5% en torno a un tipo de cambio central, pero para países como países PIGS, ¿no? Italia, España, Portugal, Grecia, los países del sur, los marranos del sur, se nos daba un poquito más de margen del 15%, ¿no? De oscilación del tipo de cambio. Claro, el problema que teníamos es que, efectivamente, y eso lo explica muy bien Martín Seco, también lo explica muy bien Bill Mitchell en su libro La distopía del euro, que es un libro que también recomiendo y que es de una erudición magnífica y que estudia muy bien todo el proceso de creación de la Unión Monetaria Europea. Eh, y bueno, el problema que tenemos en España es que tenemos una inflación más elevada. Meterse por qué España tiene un poco más de inflación que Alemania en aquellos años sería largo, tiene que ver con múltiples factores, pero el hecho es que la economía española es un poco más inflacionista y eso significa una pérdida competitiva permanente frente a Alemania. Y eso implica una pérdida, por tanto, de cuota de mercado frente a Alemania, una caída o un menor crecimiento de nuestras exportaciones y crecimiento, sobre todo, de las importaciones. También tiene mucho que ver la banca. La banca da préstamos cuando se crea el euro, ¿no? Para la gran burbuja inmobiliaria. Pero ya antes del euro nos encontramos con este problema de que la economía española no puede devaluar o dejar que se deprecie su divisa para reflejar, digamos, la evolución de la balanza comercial, ¿no? Que es uno de los principales determinantes del tipo de cambio, y va acumulando, digamos, desequilibrios, ¿no? Como llaman los economistas, ¿no? Y al final pues nos encontramos con un tipo de cambio, cuando estaba todavía la peseta, sobrevalorado para lo que necesitaba la economía española. Y bueno, pues eso parece que no sirvió de lección para los dirigentes españoles. En el año 92 se produce la gran crisis del sistema monetario europeo. Italia y el Reino Unido se ven obligados a abandonarlo.
Reino Unido aprende la lección, hay que decir. O sea, Margaret Thatcher, hay que reconocerle a Margaret Thatcher. No es que sea yo ningún fan de Margaret Thatcher, por supuesto, no es ni mucho menos mi modelo. No soy, ideológicamente estoy en las antípodas de Margaret Thatcher, Yo tampoco. pero Margaret Thatcher aprende la lección. Yo creo que parte de la élite británica aprende la lección y deciden que nunca más entrarían en ningún tipo de acuerdo monetario con Alemania, porque lo que vieron es que cuando empezaron los ataques a la libra esterlina, en las que participó el fondo de George Soros y otros, ellos empezaron a defenderlo, vendiendo sus reservas de divisas internacionales para comprar libras, ¿no? Y defender el precio. Y Alemania, que en aquella época se había embarcado en la unión con Alemania Oriental, que había decidido subir los tipos de interés, pues no ha hecho una mano, no ha hecho una mano ni bajando los tipos de interés, como le pedían los socios europeos, ni comprando libras, ni haciendo absolutamente nada por defender, digamos, el tipo de cambio de la libra, ¿no? Eso a los ingleses les sirvió de lección, los italianos se salieron pero volvieron a entrar, nosotros no llegamos a salir, pero tuvimos que hacer un par de evaluaciones o tres con Solchaga en aquella época de ministro de Economía y Hacienda. No aprendimos la lección y decidimos seguir apostando por el proyecto europeo y efectivamente nos metemos en una unión monetaria que básicamente es un régimen, nos convierte en una especie de régimen de tipo de cambio fijo irreversible, ¿no? Ya no es algo que ya no existe ni siquiera la posibilidad de hacer una devaluación, porque ya es una moneda única y, por tanto, aunque eso hay debate si es una moneda única o no, pero bueno, Moneda común, sí. por lo menos la realidad es que estás en un régimen de tipo de cambio fijo y la única forma en la que puedes mantener tu competitividad es con devaluación salarial, ¿no? Con devaluación interna, ¿no? Que fue la política que nos impusieron como nos exigieron desde la propia Comisión Europea y del Banco Central Europeo hacer una devaluación interna, que básicamente significa represión salarial brutal, ¿no? Reforma reforma del mercado laboral, etcétera, ¿no? La famosa carta de Trichet, que la menciona Martín Seco en su libro y que Zapatero la publica luego en sus memorias de aquella época, ¿no? En su libro, ahora no recuerdo si se llama 600 días, ahora no recuerdo cómo se titulaba el libro de Zapatero, pero donde describe ese, digamos, annus horribilis que pasó él al final de su mandato, digamos, con una crisis de deuda, ¿no? De deuda, mal llamada crisis de deuda, en mi opinión, pero la crisis de deuda que básicamente acabó con su mandato, ¿no? Y lo tumbó y, bueno, yo creo que también él tiene su parte de culpa, ¿no? En la mala gestión, pero realmente lo que nos coloca es eso, en un régimen de camisa de fuerza, una especie de patrón oro, que impide a los gobiernos gestionar el ciclo económico, que les priva de toda capacidad de actuación y que puedan actuar con decisión ante una crisis económica, con una política fiscal anticíclica. Y de eso se trata, porque es un diseño neoliberal, es un modelo neoliberal donde el Estado se le tiene que constreñir con infinitas reglas y restricciones que impiden al Estado actuar. ¿Para qué? Pues para que las decisiones sobre qué recursos se movilizan en una economía las tomen el sector privado y fundamentalmente las oligarquías al frente de los oligopolios, ¿no? Estamos hablando de básicamente crear un modelo de sociedad en la que el Estado no tiene capacidad de actuación y está constreñido, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? de esto, a lo mejor luego tengo tiempo de abordarlo, ¿no? Pero claramente en eso tiene razón. Yo personalmente, y desde la teoría monetaria moderna, no somos ni mucho menos partidarios de la autarquía, por supuesto, y defendemos el tipo de cambio flotante y además hemos explicado muchas veces que los costes reales para una nación son sus exportaciones y que los beneficios reales para una economía son sus importaciones. Entonces, tener una balanza comercial negativa, es decir, importar más bienes de lo que exportas, no es tan mala noticia como se nos pretende vender, porque significa simplemente que nosotros estamos disfrutando de un nivel de vida superior del que podríamos disfrutar solamente consumiendo lo que producimos domésticamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa visión sobre el comercio exterior se debe acompañar de la flexibilidad que te da el tipo de cambio flotante, ¿no? Con un régimen de tipo de cambio fijo,
todas las demás, digamos, pierdes un montón de grados de libertad, por así decirlo, ¿no? Tu Estado pierde muchísimos grados de libertad y ya no puede reaccionar. O sea, ejemplos, cada vez que empezaba a devaluarse la peseta, ¿no? Dentro del sistema monetario europeo, ¿qué hacía el Banco de España? Pues tenía que subir el tipo de interés porque así conseguía retener, ¿no? A inversores extranjeros que quisieran comprar depósitos en pesetas, ¿no? O hacer inversiones ¿no? en depósitos o en letras del tesoro o bonos del tesoro español. Y eso, evidentemente, pues hemos visto tipos de interés del 15%, para que ahora lloriqueemos por el 3%, ¿no? Aquí, que vamos a acabar hasta final de año, como sigue el Banco Central con su locura de tipos de interés, pero hemos visto tipos de interés del 15, del 16, del 20%, cosa que no servía para absolutamente nada más que para una distribución regresiva de la renta, no es absolutamente inútil para detener la inflación y que al final, bueno, pues acaba siempre con una devaluación forzosa, es un proceso, un episodio que se repetía una y otra vez y sin embargo, pues los dirigentes españoles no parecían capaces de aprender la lección, ¿no? Y siguieron empeñados en meternos en este proyecto de unión monetaria, ¿no? Vale. Vale, mira, si te parece bien, antes de abordar, por ejemplo, lo que se puede criticar del libro, yo he apuntado muchas cosas del libro. Bueno, insisto, he entendido más o menos bien el 95% del libro, pero hay un 5% que se me escapa. ¿Por qué es tan problemático, a partir del Acta Única del 86, la libertad de circulación de capitales? ¿Por qué insiste tanto Martín Seco en eso? Bueno, hay un aspecto por una parte de asimetría, ¿no? que Martín Seco señala y que me parece bastante correcto. Y es que sí, se garantiza esa libertad de circulación de capitales, y también se habla de la libre circulación de mercancías y de personas, ¿no? Pero claro, la de personas está bastante constreñida en la realidad, ¿no? Entre otras cosas por barreras culturales, pero también hay barreras institucionales, ¿no? Es decir, yo me puedo ir a vivir a Alemania con los tratados de la Unión Europea, pero como no tenga un empleo, en 6 meses me pueden echar del país, ¿no? Y tampoco puedo acceder a muchas de las prestaciones sociales que tenía un alemán. Y desde luego, si me fuera a trabajar a Alemania, será un inmigrante. Es decir, estaría aspirando a los peores puestos de trabajo. Encima no hablo alemán. Con lo cual, bueno, pues lo de la libertad de circulación de personas es una especie de engañabobos, ¿no? Para compensar el hecho de que se hayan aprobado las otras libertades que son las que de verdad les interesan, ¿no? A los dirigentes europeos, ¿no? Lo de la libertad de circulación de las personas es a interés, digamos, bueno, necesite Alemania mano de obra barata, pues bueno, abrirá las puertas para que vengan más licenciados españoles en paro, ¿no? Pero realmente no es más que una libertad testimonial. Yo creo que a Martín Seco le preocupa la entrada de capitales especulativos. Le preocupa, por una parte, es decir, inversores que entran con intención de aprovechar oportunidades de inversión y luego cuando hay cualquier problema salen huyendo. Esto ocurre sobre todo en los países en desarrollo, es un gran problema, ¿no? Es decir, inversores que compran posiciones en empresas, que generan, digamos, un endeudamiento que no es sostenible en empresas privadas y que, bueno, incluso hemos visto aquí hipotecas en moneda extranjera, que eso es absolutamente demencial, ¿no? Y también creo que le preocupa la pérdida de control del tejido productivo, es decir, y lo estamos viendo con gran parte del tejido empresarial español, ¿no? Las empresas más exitosas españolas en muchos casos han acabado. Puedo pensar, por ejemplo, en un caso reciente es el de Gamesa, que fue líder en producción eólica, una empresa española, bueno, el País Vasco, que fue líder en producción eólica, ¿no? En producción de aerogeneradores, fue uno de los 3 grandes líderes del mundo, ¿no? en la producción de ese tipo de aerogeneradores, un éxito empresarial en su día. Ahora es filial de Siemens y realmente desde que es filial de Siemens está experimentando un proceso de crisis constante, de descapitalización. Yo creo que va a acabar con los centros de decisión en Dinamarca o en Alemania
y descapitalizada y limitada a una actividad de ensamblaje de bajo valor añadido, ¿no? Es decir, yo creo que ahí también hay y algo de razón tiene en que hay una pérdida de centros de decisión. Para mí, la circulación de capitales es un problema más grave para países en vías de desarrollo, donde puede ser mucho más desestabilizador. Yo creo que en España es un problema relativamente menor, salvo por ese tema de pérdida de control, ¿no? Y cómo eh, y es complicado, porque claro, las alternativas tampoco son tan brillantes, ¿no? Quiero decir, la economía alemana es mucho mayor que la nuestra, tienen mucho más capacidad de movilizar capitales y tienen mucha más capacidad, evidentemente, de comprar empresas españolas y hacer lo que quieran con ellas, que es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Se puede responder, evidentemente, si consideras que hay unos sectores estratégicos, se puede responder con un banco público, ¿no? Pero claro, aquí la banca pública se ha desmantelado prácticamente en su integridad, ¿no? O teniendo, digamos, un cierto control solo de banca privada no sé, buscando que esa banca privada también tenga una cartera industrial, en fin, hay muchas maneras de compensar, digamos, o de equilibrar un poco las asimetrías que puede suponer las entradas de capital extranjero en tu economía, ¿no? No soy tampoco un fan del desarrollo a partir de la atracción de inversión extranjera directa, que es una de las grandes apuestas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para América Latina y que ha dado resultados muy pobres en general, ¿no? Yo creo que las economías que confían en que la inversión extranjera directa las va a sacar del subdesarrollo se están engañando a sí mismas, ¿no? Entonces yo entiendo que va por ahí su preocupación por la libertad de circulación de capitales, ¿no? Y no tendrá que ver también con el hecho de que si se puede mover un capital fácilmente de un país a otro, como de España a Luxemburgo, Uh que -huh. eso impide una progresividad fiscal, no sé. Sí, bueno, evidentemente, claro, eso, mira, eso, gracias por decirlo, porque yo no me había acordado. Y efectivamente hay un problema europeo, dentro de la propia Unión Europea hay paraísos fiscales, o Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre, son Ujú. paraísos fiscales de facto, son territorios de baja tributación perfectamente legalizados por la Unión Europea. Es decir, yo puedo abrir una cuenta en Luxemburgo, montar una sociedad en Luxemburgo, y nadie me lo puede impedir. Quiero decir, y además esos movimientos digamos, de capitales, aunque luego quiero matizar este concepto de movimiento de capitales, ¿vale? Pero claro, no hay ninguna barrera y además cada vez que se intenta elevar una desde un Estado, el Tribunal de Justicia Europea te lo va a tirar o una directiva europea para asegurarse que no opere, efectivamente, bueno, pues ahí tenemos efectivamente una competencia fiscal a la baja, donde, bueno, pues Irlanda, por ejemplo, tiene un tipo impositivo del 12,5%, Holanda también. Hay una cosa que pasó completamente desapercibida en la prensa española, es muy curiosa, pero hace 2 años o así salió una directiva europea cuyo título era precisamente para prevenir la erosión de bases fiscales, ¿no? Y el desplazamiento de bases fiscales, ¿no? Y que curiosamente lo que hacía, en realidad, había que leerlo con mucho cuidado, porque el lenguaje de las directivas es muy enrevesado y muy difícil para Sí. un lego, es muy complicado, no es un lenguaje ameno ni accesible a la mayor parte de la gente, pero leyendo entre líneas y con mucha atención te das cuenta que en realidad lo que hacía era validar los tipos de sociedades y de impuestos sobre sociedades reducidos de Holanda y de Irlanda, y porque anteriormente, y esto no se habló, no se comentó, pues anteriormente había normas, por ejemplo, yo estaba en el País Vasco asesorando, ¿no? a un grupo juntero allí bueno, pues lo que les dije, mira, ahora en la ley actual, la ley de impuestos a sociedades del País Vasco o de Vizcaya, si el tipo impositivo es inferior en un 60% al tipo impositivo que hay en Vizcaya, pues esa base imponible se tiene que integrar en la base imponible de Vizcaya. Y lo que ha hecho esta normativa es decir, bueno, que me vale el 12,5% que tiene Irlanda. Es decir,
ese tipo impositivo es inferior al 50% de la base del tipo impositivo en Vizcaya, que estaba en el 24%, y por tanto, bueno, pues me vale. O sea, ya no tienes que integrar en la base imponible del impuesto de sociedades en Vizcaya los ingresos, digamos, o la base imponible de tu filial en Holanda, ¿no? O sea, básicamente legalizar o validar la competencia fiscal a la baja. Y es uno de los grandes problemas dentro de la Unión Europea, ¿no? Ahora, esto del movimiento de capitales hay que matizarlo, porque la gente, cuando hablas de libre movimiento de capitales, está pensando en que hay maletines con billetes, ¿no? Moviéndose de un país a otro, y en realidad lo único que hay son cambios en la titularidad de depósitos en los bancos, que son apuntes electrónicos en un banco. O sea, que tampoco es, no es ningún problema o no es un grave problema para una economía que tiene su propia divisa y tiene su propio banco central y además ejerce su soberanía monetaria. No tiene ningún problema en mitigar cualquier efecto que tenga ese movimiento de capitales, ¿no? Y podemos entenderlo como extranjeros que quieren tomar posiciones financieras frente a tu país y que un día deciden dejar de tener esa posición financiera. Bueno, pues si tienes un banco central, digamos, que te apoya, ¿no? Y que da respalda a tu sistema bancario y a tu gobierno, las consecuencias son bastante, digamos, se pueden mitigar con bastante facilidad. El problema es cuando tu país, como es el caso de muchos países de América Latina, decide anclar su divisa al dólar, ¿no? Que es lo que suelen hacer, y además el gobierno decide emitir la deuda pública en dólares, ¿no? Entonces sí que puedes tener un problema, porque claro, necesitas los dólares para pagar la deuda en la que has incurrido, ¿no? En ese caso sí que tienes un problema, ¿no? Y es un mal endémico en América Latina, pero bueno, no es realmente el problema que tiene la economía española, en mi opinión, ¿no? Pero bueno. Vale. Bien, pues ahora podemos hablar del final del libro. Sí. Vamos a ver, bueno, entonces, insisto, yo creo que él dice claramente, o da a entender, pero claramente, Mm, que es preciso salir del euro, sí. pero claro, no es un libro muy optimista, es un libro No. que al final que te describe un paisaje siniestro. Entonces, tú, como divulgador de la teoría monetaria moderna, ¿qué tienes que decir sobre eso? Claro, yo creo que si Martín Seco hubiera conocido, y también es verdad que en 2013 muy poca gente sabía que existía la teoría monetaria moderna, ¿no? En España. Los autores llevaban trabajando en este tema desde los años 90, empezando por Warren Mosler, que empezó a escribir sobre esto en los años 90, luego llegó a Australia con Bill Mitchell y a Randall Wray, perdón, a Randall Wray en Estados Unidos. Eh, pero en España realmente no se estaba hablando de teoría monetaria moderna y de hecho se habla muy poco de teoría monetaria todavía. O sea, en los grandes medios, el país, por ejemplo, cada vez que ha sacado un artículo, pues en vez de preguntarnos a nosotros qué es la teoría monetaria moderna, se ha ido a hablar con Juan Ramón Rayo, ¿no? Que precisamente es como decirle, oye, pregúntale a un ateo qué opina sobre la existencia de Dios, ¿no? Bueno, pues algo parecido, ¿no? O sea, quiero decir que evidentemente a los medios no les interesa tampoco que se hable mucho de teoría monetaria moderna, lo mínimo, y a ser posible para cargarlo de argumentos de muñecos de paja, ¿no? Entonces, claro, es una pena, porque si Martín Seco hubiera leído la teoría monetaria moderna y la hubiera entendido, quizás habría hecho un capítulo final más optimista, porque realmente el gran problema que ve Martín Seco, o sea, él dice que los costes de permanecer son superiores a los de salir, y Claro, estoy de acuerdo, y de hecho, estamos de pues acuerdo, sí. estamos padeciendo todavía las consecuencias de la crisis financiera de 2008. Hemos tenido una tasa de desempleo atroz en este país, el 27% en el año más duro de la crisis, pero seguimos con una tasa de desempleo de casi el 13%. Acaba de bajar del 13% este año por primera vez y estamos en 2022, o sea, y la crisis financiera global fue en 2008, o sea, hemos estado más de una década con una tasa de desempleo atroz en este país, ¿no? O sea, la destrucción de vidas de personas
personas que han perdido su casa, que han perdido sus negocios, sus empleos, que han renunciado a desarrollar un proyecto vital porque no pueden, que no han podido acceder a una vivienda, que no han podido acceder a lo más elemental, ¿no? A poder incluso establecer una vida de pareja, tener hijos. No han podido, y no han podido precisamente por la forma criminal en la que se gestionó la salida de crisis y por la incapacidad del propio Estado español, porque se ha constreñido a sí mismo con reglas arbitrarias, ¿no? Y estúpidas que impiden que actúe con eficacia, ¿no? Bueno, pues hemos prolongado la crisis innecesariamente y podríamos haber actuado con decisión. Pero bueno, para Martín Seco, los dos grandes problemas de la salida del euro son que la peseta o la nueva moneda, ¿no? Se depreciaría en los mercados, aunque él es, afortunadamente, eso me pareció muy acertado, defiende un tipo de cambio flotante y no acaba de ver la utilidad de un tipo de cambio fijo, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, pero él piensa que la peseta o la nueva moneda se depreciaría y que habría una fuga masiva de capitales. Entonces, me gustaría, y eso, claro, generaría un problema, ¿no? de financiación del Estado incluso, ¿no? Porque él piensa que el Estado necesita financiarse, ¿no? Y que hay un pool ahí, de fondos prestables, ¿no? Que tienen que atraerse, ¿no? O bien recaudarse mediante impuestos o bien atraerse mediante tipos de interés atractivos, ¿no? Y por tanto tendríamos que tener unos tipos de interés elevadísimos, etcétera. Y yo creo que ahí es la parte en la que se equivoca más y es precisamente por no entender la teoría monetaria moderna. Porque claro, si tú tienes una moneda que no está anclada a ninguna otra divisa, ¿no? En primer lugar, los capitales no se pueden fugar. O sea, si tú introduces una nueva peseta, esa nueva peseta básicamente es una cuenta en el Banco de España, ¿no? Es un registro contable en la contabilidad del Banco de España, en el ordenador del Banco de España. Eso no puede salir, o sea, no puede salir físicamente del país, no puede salir del mundo virtual, de hecho, ¿no? Ujú. O sea, es imposible que se fuguen las pesetas, ¿no? Las pesetas pueden cambiar de titulares, eso sí, pueden cambiar de Sí. manos. Evidentemente, luego los bancos también pueden crear depósitos en pesetas, evidentemente, y pueden cambiar de titular y pueden acabar en manos de extranjeros, pero tampoco pueden salir las pesetas creadas por los bancos, tampoco pueden salir de su sistema contable, ¿no? De su hoja Excel, ¿no? Donde tienen registrados todos los depósitos, ¿no? de sus clientes, ¿no? No pueden salir de ahí, son apuntes contables, es algo virtual totalmente, ¿no? Entonces, no, el concepto de fuga de capitales no aplica, ¿no? Es un concepto obsoleto que viene de la época del patrón oro, cuando el oro se movía de un país a otro y saldaba, ¿no? Posiciones comerciales, ¿no? Esto por un lado, ¿no? En segundo lugar, el Estado en un país que ejerce su soberanía monetaria, y ejercerla significa, primero, que no ancla su divisa a ninguna otra divisa por ejemplo, el dólar o el marco alemán o el euro, no la ancla, o sea, deja que cotice libremente, no se endeuda en esa divisa, ni se compromete a cambiar su divisa por otra. Digamos que es no convertible en el sentido de que tú llegas al Banco de España con un billete de 1.000 pesetas y el Banco de España te da un billete de 1.000 pesetas a cambio, pero no te va a dar 10 dólares ni te va a dar Nada. una onza de oro. Te va a dar pesetas por pesetas, ya está, no te va a dar nada, ¿no? Más que eso. En ese sentido es no convertible. Luego, evidentemente, los depósitos en pesetas se pueden vender a extranjeros, los extranjeros pueden venderte depósitos en libras o en marcos o en dólares o lo que quieran, a una tasa de cambio. Puede que no te guste la tasa de cambio, esa es otra cuestión, pero siempre va a existir un mercado de divisas donde, bueno, pues se acuerda, ¿no? A qué precio van a intercambiar extranjeros y residentes, ¿no? Depósitos en bancos españoles y en bancos extranjeros, ¿no? Entonces es una noción que no aplica, o sea, no va a haber ningún problema para financiar proyectos en España porque tengas tu propia divisa y porque se fuguen, entre comillas, ya te he dicho que es un concepto inaplicable, porque se fuguen capitales. Siempre tienes capacidad de crear crédito, es decir, siempre tienes la capacidad de movilizar los recursos de tu país para, bueno, pues para los proyectos que sirvan para desarrollar tu economía. Y el Estado tampoco necesita financiarse. Y esto es una gran
una de las grandes aportaciones de la teoría monetaria moderna es entender que el Estado no tiene una restricción financiera, lo que tiene es una restricción de recursos reales dentro de, digamos, los recursos reales que hay dentro de su país, ¿no? Dentro de sus fronteras, es decir, de recursos en cuyos propietarios están dispuestos a vender al Estado a cambio de pesetas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Estado siempre va a tener la capacidad de movilizar desempleados dentro de sus propias fronteras, va a tener capacidad, digamos, de construir carreteras, digamos, de dotarse de médicos, siempre que haya médicos formados. Claro, si hay médicos, no hay ningún problema. El problema es que no haya médicos, que no haya gente formada en medicina. Siempre va a poder contratar enfermeras, siempre va a poder contratar jueces, siempre que haya personas formadas en derecho, lógicamente, ¿no? Pues si no están muy formadas serán malos jueces, si son buenos jueces, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Incluso puede formar a esos jueces y puede contratar policías sin ningún problema. No hay ninguna restricción financiera al Estado que ejerce su soberanía monetaria. Entonces, yo creo que esas preocupaciones ensombrecen la salida del euro, ¿no? Una inquietud excesiva. Quizás lo que nos debería preocupar, entre comillas, es qué pasa con todos los saldos denominados actualmente en euros. Y bueno, yo allí me remitiría, yo hago referencia yo en mi libro y también estoy hablando del informe Mosler-Pilkington, que fue un informe que redactaron para un premio que convocó un varón británico, ahora no recuerdo el nombre, lamentablemente, del aristócrata británico, que convocó un concurso para exponer el mejor plan de salida de un país del euro, de la zona euro, ¿no? Y lo ganaron otros, pero el plan Mosler-Pilkington para mí era el mejor. Y ahí en lo que proponían Mosler y Pilkington es que los depósitos que tuvieran en los bancos y denominados en euros, pues sobre todo los depósitos frente al tesoro, ¿no? Los bonos y títulos y letras del tesoro denominados en euros, pues que no se convirtieran a la nueva moneda automáticamente, que eso podría hacer en virtud de la Lex Monetae. Luego, si quieres, aclaro que es esto de la Lex Monetae. Sí, es importante. La Lex Monetae es un Sí, concepto. la Lex Monetae es simplemente un principio reconocido en derecho internacional y que incluso he encontrado una referencia en unos fueros de Benavente del siglo XIII en Castilla, donde decían que el rey, si decidía retirar toda la moneda e introducir otra nueva moneda, se tenía que aceptar. Es decir, eso es un principio antiquísimo, reconocido en el derecho internacional y que dentro de las fronteras de cada Estado, el Estado determina cuál es la unidad de cuenta, la moneda legal, y eso no se puede discutir en ningún tribunal. O sea, si el Estado decide que va a cambiar la moneda de un día para otro, eso es una decisión del soberano y no se puede. De hecho, lo hemos vivido en el sentido de que se ha abandonado la peseta y se ha adaptado al euro. Eso ha sido una decisión soberana en la que yo no estoy de acuerdo y que creo que se hizo de forma antidemocrática. No se preguntó a nadie, realmente no hubo ningún referéndum para preguntarnos si queríamos entrar en el euro, ¿no? Fue una decisión política, ¿no? Entonces, dentro de la Lex Monetae, pues podrían redenominarse todos los contratos, por ejemplo, y yo creo que eso sí que se debería hacer, o sea, por ejemplo, las relaciones laborales, los contratos de alquiler, digamos, todas aquellas relaciones contractuales que afectan a los pequeños contribuyentes, a los consumidores, a los trabajadores, etcétera, que no tienen capacidad de negociar frente a sus empleadores o que tienen que firmar contratos de adhesión. Yo creo que esos automáticamente se deberían redenominar en la nueva divisa. Pero cuando hablamos de pues, las letras del tesoro, los bonos denominados en euros, ahí ya se debería dejar a opción de las partes, es decir, si prefieren convertir o no esos depósitos a depósitos en la nueva divisa. Y la razón es que si pretendemos cambiar de golpe la denominación de todos esos activos financieros, ¿no? Lo que vamos a crear es una situación en la que metemos digamos, forzamos a gente que no quiere tener pesetas a tener pesetas, ¿no? Y lo que van a hacer, si lo que quieren es tener euros u otra divisa, lo van a hacer es venderlos al día siguiente y comprar la divisa que quieren tener, ¿no? Entonces, la idea es no forzar a nadie a tener una divisa que no tiene, sobre todo grandes inversores, para que no se produzca, digamos, la depreciación inmediata de la nueva divisa, ¿no? Entonces, si hacemos eso,
probablemente podamos gestionarlo bastante bien e incluso se daría la circunstancia, sobre todo al inicio, de que como la nueva divisa no está circulando, no hay nadie la tiene. O sea, imagínate la situación de que de que el gobierno dice el trimestre que viene el IVA lo vas a tener que pagar en pesetas, no vamos a aceptar el pago en euros. Eh, y tú no tienes pesetas, tienes euros. Tienes que vender tus euros y comprar pesetas. Con lo Ajá. cual, la propia introducción a la moneda puede generar una demanda por la divisa porque nadie la tiene, ¿no? Y hay que conseguirla. Tengo algún problema con la carga de mi dispositivo. Me queda un 10% de batería, pero bueno, voy a intentar aguantar y a ver Vale, pues si no se llevamos descarga una entonces. hora, ¿eh? Sí, 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 llevamos una hora. Si quieres, aguantamos hasta que unos minutos más y ya en cuanto muera mi batería, pues lo dejamos, ¿no? Cuando ya le quede un 1% de batería, ¿vale? Entonces, yo creo que, y sobre todo, ahí aquí se aplica la ley de Mosler, ¿no? Mosler dijo que no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que un Estado dotado de soberanía monetaria no pueda resolver, ¿no? Es decir, el Estado tiene el Banco Central, el Banco de España sigue siendo, por cierto, el Banco de España una filial del Estado, no es una filial del Banco Central Europeo. Nosotros seguimos teniendo un Banco Central. Otra cosa es que sigan las instrucciones del nefasto Consejo de Gobierno integrado por Lagarde, Schnabel y otros elementos en mi opinión, bastante poco Competente. competentes, sí. No, porque Vamos a ver, Lagarde no tenía una experiencia de banquera central. Lagarde simplemente siempre cae de pie porque debe estar muy bien conectada con las élites francesas. Eso me lo contarías tú mejor que yo, seguramente, pero es una cosa incomprensible y bueno. Pero bueno, en definitiva, nosotros tenemos un banco de España que gestiona nuestro sistema de pagos, que ejercía razonablemente unas competencias de regulación bancaria e inspección bancaria que se está cargando, en mi opinión, la Unión Europea, que era mucho mejor antes que ahora. Por tanto, bueno, pues teniendo un banco central. De hecho, poca gente sabe que cuando se han hecho estas operaciones de quantitative easing, de compra de activos de financieros emitidos por el Estado, no ha sido el Banco Central Europeo el que lo ha hecho, ha sido el Banco de España. O sea, el Ah, mayor comprador de bonos y letras del Tesoro españoles es el Banco de España. no sabía. Si te vas a mirar la lista de tenedores de la deuda pública española, y más del 30% de esa deuda pública, mal llamada deuda pública, y ahora te explico por qué, esa deuda pública está en manos del Banco de España. Del Banco de España, no del Banco Central Europeo, del Banco de España, fundamentalmente, ¿no? Y esto no lo sabe la gente, se cree que es el Banco Central Europeo el que está salvándole, digamos, cubriendo las espaldas del gobierno español, y no lo es el Banco de España, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente el Banco de España incluso podría decir, mira, este 30 y pico por ciento de títulos del Tesoro español que tengo en mi cartera los podría directamente cancelar y no pasaría nada, porque es una filial del 100% del Estado español el que tiene esos títulos, ¿no? Es dinero que el Estado español se debe a sí mismo, ¿no? Entonces podríamos directamente liquidar más de un tercio de la deuda española Ya, de golpe, de un plumazo por Real Decreto, si quisiéramos. O sea, ahí desaparece un tercio de la deuda no. española, ¿no? El resto está entre bancos españoles, que por supuesto, como están sometidos a la supervisión del Banco de España, harían lo que les dijera el Banco de España. Y bueno, tendríamos un residuo de deuda, y ahora os explicaré por qué está mal llamarlo deuda, de deuda pública española, denominado en euros, que estaría probablemente en manos de bancos extranjeros. Y bueno, eso sería con lo que tendríamos que lidiar desde el Estado español, es ese residuo de deuda. Y bueno, pues si lo podemos pagar, lo pagamos. Y lo pagaremos en la medida que el Estado español consiga hacerse con los euros necesarios para pagarlo. Si no podemos pagarlo, se renegocia, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Las deudas, si se pueden pagar, se pagan. Y si no se pueden pagar, pues se lamenta, no se puede pagar. Se hace una negociación, quita, mora, lo que sea, y ya está. Y se negocian y vuelta a empezar. Argentina lo hace constantemente y ahí sigue, ¿no? El país no va a desaparecer porque haya que renegociar la deuda. Yo creo que España tiene capacidad exportadora suficiente como para abordar la amortización de todo el stock de deuda con el resto del mundo. Y la razón por la que considero que está mal llamarlo deuda es que los títulos del Tesoro en realidad no son más que un depósito a plazo que el Tesoro español ofrece
a los bancos españoles para que aparquen ahí sus reservas, sus cuentas en el Banco de España que no están retribuidas, pues para obtener un poco de interés, ¿no? Entonces, básicamente es un tipo de depósito a plazo. No es deuda en el sentido de que el Estado ya está financiado desde el momento en que el Parlamento, esto en un Estado soberano, no dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero en un Parlamento de un país soberano autoriza al gobierno a gastar. Para eso se hacen los presupuestos generales del Estado. Ese documento, curiosamente en España, además, a la autorización de gasto se llama crédito presupuestario, lo cual es un nombre muy, muy adecuado, ¿no? Estamos dando crédito al gobierno del que puede disponer para gastar. Y esa autorización le permite al Tesoro darle una instrucción al Banco de España para que abone una cuenta de algún ciudadano o empresa española, ¿no? Y eso es un apunte que se hace con un teclado de ordenador, es un apunte contable, ¿no? Entonces, desde el mismo momento en que el Estado está financiado por el propio Parlamento, por el Congreso de los Diputados, que es el que le autoriza a gastar, ¿no? Les autoriza realmente a generar apuntes contables en el Banco de España. Eso es el proceso de creación del dinero moderno en todos los estados sin excepción y por tanto, pues no tiene sentido hablar de financiación del Estado. El Estado está financiado desde el momento en que gasta, porque es ese acto de gastar el que genera los fondos, ¿no? El dinero, ¿no? Y esto no lo entiende mucha gente, ¿no? Pero evidentemente, si lo entiendes, si gobiernas y lo entiendes, te coloca en una posición muy favorable para gestionar cualquier crisis financiera, por muy profunda que sea, ¿no? Vale. Bueno, ¿cuánto tiempo te queda, más o menos? Según mi batería, es que no sé por qué la tengo enchufado, es que tengo un iPad aquí y lo tengo enchufado, le queda un 9% de batería, lo que aguante, no aguantará Vale. mucho más, pero bueno, es que va chupando, claro, como estoy tirando de vídeo, audio, etcétera, pues va chupando mucho más, ¿no? Entonces, no sé por qué no está, porque está conectado, pero debe ser que, espera, voy a intentar una cosa, a ver si consigo, Vale, pasa vale. que no me llega, no, es que estoy tirando de un dispositivo pero que carga cuando le da la gana por algún motivo, no sé por qué. Pero bueno, yo creo que de todas formas la duración de la conversación está bastante bien, o sea que Sí, si se corta, no, yo creo que habíamos hemos dicho cubierto que, muchos temas. Sí, habíamos dicho que durase más o menos una hora. sí, sí, Em, pues no, pues no vamos a extenderlo mucho más sí, porque además tengo 500 preguntas sobre el libro, así que sí, pues venga, se lánzala. puede hacer una o se puede hacer ninguna. Bueno, Sí, hay haz una la cosa que que tú quieras. me gusta que comentes. Hay una cosa que me Sí. gusta que comentes. Lo voy a introducir. Ujú, Yo me acuerdo, o sea, es que para que veas la importancia ujú, de conocer la economía, ujú, de ir más allá del clásico manual de economía política del Instituto, del Partido Marxista-Leninista de la ujú. Revolución, donde te Sí, explica solamente la ujú. ley del valor y la plusvalía, en fin. No, Sí, que eso es importante, pero que hay que ir sí, sí, es interesante, desde luego, sí, 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 ¿no? muy importante, sí, sí. Entonces, claro, ¿para qué? Para evitar una cosa que una vez vi en Intereconomía. Bueno, no Ujú. es, a cambio, bueno, se llama el TORO-TV. Ujú. Sí, Es, todo te sí. Bastante conservador en general, ¿no? Pero bueno, sí, sí, pero sí, estaba Roberto Vaquero, destacado dirigente sí, comunista, sí. Ujú, que dice, no, es que creo que habría que salir de la Unión Europea para recuperar soberanía, tal, algo muy ujú, abstracto. Y entonces, delante tenía un ideólogo, no un ujú. economista, Sí, sí. un ideólogo, Ujú, teólogo, ujú. De los que hay eh, ahí, sí. de un instituto liberal, un think tank Ujú, neoliberal, sí. y que dijo que con la Unión Europea España había tenido sus mejores años, porque había respetado los límites de Mm, déficit. Bueno, que el déficit de 3% es una tontería. ujú, Y claro, es que efectivamente hemos conocido años de crecimiento porque había un tipo de interés del 0%. ujú. Y Martín Seco lo que explica es que eso es, pues eso genera burbuja, que el día que estalle habrá una Mm, crisis que, sí. bueno, pues que más dura será la caída, ¿no? Ujú, sí. Entonces, a ver, si pudieras explicar a nuestros oyentes Mm, eh, mm, por qué era un crecimiento espejismo y ujú, cómo se sí, generó esa crisis, básicamente. claro. La Bueno, pregunta es, sí. ¿Europa nos permitió tener un mayor crecimiento? Es lo que quiero preguntar.
La respuesta rápida es realmente no, pero bueno, para explicarlo un Y poco ya más, está. ya está, ¿no? Pero la respuesta lenta o la respuesta más... Primero, Es el tema es del... una pregunta compleja, ¿eh? Primero el tema del tipo de interés, o sea, esa relación que se le supone entre tipo de interés y crecimiento no es tan directa y tan sólida como se le presupone en la economía neoclásica, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el tipo de interés es una variable de coste más que los empresarios evalúan y los consumidores cuando van a comprar una casa, ¿no? Es una variable más que evalúan cuando toman su decisión de comprar una casa o comprar un coche o de hacer una inversión, ¿no? Y no es tan relevante como otras, como por ejemplo son las expectativas, ¿no? O sea, realmente un empresario, cualquiera que haya hecho valoraciones de proyectos, yo he hecho muchas valoraciones de proyectos y también he vivido las presiones. Oye, mira, pero aquí en este descuento de flujos de caja, ¿por qué no me tocas aquí un poquito? Vamos a subir esto para que salga la inversión, ¿no? O sea, al final se hace lo que le sale de las entrañas al capital, o sea, a los banqueros y a los empresarios. Este es un proyecto de inversión cojonudo, no lo es, ¿no? Y se hace, y se han hecho, bueno, hay un ejemplo magnífico que es la historia de Terra, ¿no? Ese portal que montó Telefónica, ¿no? Sí. Que llegó a valer en bolsa más que cualquier otra empresa española, ¿no? Y cuando tú lees el proyecto, ¿no? de inversión, ¿no? Lo que se le vendió a los inversores, a los accionistas que fueron engañados vilmente, ¿no? por Telefónica, ¿no? para convencerles de que invirtieran en Terra, se metían allí unas expectativas absolutamente desorbitadas e irrealizables, ¿no? Como luego se demostró y aquello acabó valiendo prácticamente nada y lo acabó comprando la propia Telefónica a los accionistas por muy poco dinero y por mucho menos de lo que aportaron los accionistas, ¿no? Es decir, al final lo que importa son las expectativas. Entonces, yo he comprado mi casa con un tipo de interés más elevado del que se está pidiendo ahora. Luego me beneficié efectivamente de que el tipo de interés variable que tenía va cayendo, cayendo, cayendo y bueno, pues eso significaba que transfería cada vez menos parte de mi renta al banco, ¿no? Pero la casa ya la había comprado y la decisión de inversión ya la había hecho, o sea que realmente tener tipos de interés cero, y como hemos tenido muchos años en este país, no ha generado un proceso de inversión y crecimiento económico como se esperaba, ni mucho menos. Hemos vivido una deflación larguísima de muchos años y realmente el tipo de interés cero pues no ha animado a nadie a invertir, ¿no? O sea, al final, y viceversa, hemos tenido una burbuja inmobiliaria alocada con tipos de interés mucho más altos. O sea, que esto de la relación entre, porque el Banco Central ya ha tenido el tipo de interés a cero, simplemente lo que nos revela que nosotros defendemos de la teoría monetaria moderna, que debe ser cero para siempre, la perpetuidad, pero simplemente refleja que es que la economía estaba tan mal, tan mal, tan mal, que el Banco de España, o sea, el Banco Central Europeo, perdona, decía, a ver si bajando el tipo de interés a cero la gente se anima a invertir, y aún así no ocurría, ¿no? O sea, que es un poco un argumento pueril y absurdo que la propia realidad se encarga de desmentir, ¿no? Y luego, pues mira, tú te coges cualquier país de tamaño similar a España, como por ejemplo Polonia o Corea del Sur. Esto es claro, en economía es difícil hacer experimentos controlados, ¿no? Pero bueno, es el único que se puede acercar a un experimento controlado. En los años 80 y 90 España tenía un PIB per cápita más alto que el de Corea del Sur y el de Polonia, pero de lejos además. Y era un país con un tejido industrial bastante importante, era la decimosegunda, decimotercera, no sé, octava, según el ranking del año que buscaras, pues bueno, pues estaba posicionado en rankings relativamente altos en el tamaño de su sector industrial, una de las mayores economías exportadoras del mundo. Y hoy, después de tantos años de mala gestión económica por parte de la Unión Europea, ¿no? y del gobierno español, muy mala gestión económica, Corea del Sur está muy por delante de nosotros en renta per cápita. No es que apueste mucho por el modelo coreano, también tiene sus pegas, pero evidentemente Corea del Sur tiene su moneda, no tiene ningún problema. Es verdad que ha apostado por un modelo exportador, que no es mi favorito, pero Corea del Sur hoy está por delante. Polonia, que tiene un tamaño similar al de España, que venía de muy atrás en renta per cápita, está ya prácticamente al mismo nivel en paridad de poder de compra. Y ha cometido, digamos, su gobierno ha tenido el gran acierto de defender el Ya. zloty, de no renunciar al zloty y entrar en el euro, ¿no? Es decir, lo que ha perdido España Y entrando flota en el... libremente, además, ¿no?
Sí, creo que sí, lo estuvimos discutiendo hace unos días y yo no lo tenía claro. Dinamarca sí que tiene un PEG flotante con el euro, pero creo que el zloty sí que flota libremente y eso es la mejor política que pueden aplicar, efectivamente, porque es lo que le da más grados de libertad a su gobierno. Si nosotros hubiéramos tenido nuestra propia moneda, habríamos podido gestionar. Primero, la burbuja inmobiliaria probablemente la habríamos podido parar si no hubiéramos desregulado como hemos desregulado el sistema financiero y hubiéramos tenido un Banco de España que hubiera supervisado el sistema bancario como debía haberlo supervisado y no lo hizo. Y en gran parte fue por la propia ideología neoliberal de desregulación a tope, de que es mejor dejar que el mercado funcione y tal y cual. Y lo que conseguimos fue que la burbuja inmobiliaria se nos escapara y no se parara, no se detuviera. También había mucha negación por parte de los gobernantes españoles, ¿no? Negación de la realidad, ¿no? Eso primero, probablemente lo habríamos impedido que la burbuja se hubiera escapado como se escapó de esta manera, ¿no? Y segundo, habríamos tenido la capacidad de gestionar como se empezó a hacer, por otra parte, de forma quizás tímida e insuficiente con el plan E de Zapatero, pero el plan E de Zapatero fue relativamente eficaz y fue una apuesta de política keynesiana, de expansión del gasto público. Yo hubiera preferido otro diseño, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, era lo menos malo que se podía hacer y funcionó. Lo que pasa es que en 2010 llegó la carta de Trichet al señor Zapatero y se abortó toda esa estrategia de política fiscal anticíclica y se llevó a la economía española a una de las depresiones más largas de su historia. O sea, hemos tenido una de las hundimientos más grandes de la economía española fue el de 2009, que cayó el PIB un 9%. Luego se recuperó prácticamente en el 2010, estábamos otra vez si no en crecimiento, por lo menos ya habíamos vuelto a cero, ¿no? Pero al año siguiente vino Rajoy y nos volvió a meter en políticas de austeridad, tomó la decisión estúpida de suprimir la paga extra de los funcionarios, por ejemplo, que fue criminal porque destruyó la campaña de Navidad de los comerciantes y prolongó la crisis innecesariamente hasta 2013, que empezaron a cambiar de política y empezaron a hacer una política fiscal más expansiva, pero aún así no recuperamos el nivel de Producto Interior Bruto que teníamos en 2009 o 2008, no lo recuperamos hasta 2017. O sea, una crisis larguísima. Y luego encima vino la pandemia y nos ha vuelto a hundir a niveles y seguimos sin recuperar el nivel de producción de 2019. Todo esto con una tasa de paro del 27% en el pico y seguimos con el 12% de desempleo, ¿no? Entonces, la gestión es nefasta y lo que es más patético es ver a los responsables de, por ejemplo, Calviño o Montero, no decir, oh, hemos reducido el desempleo como nunca, sí, claro, pero tienes una tasa de desempleo del 12%. Y si te miras la tasa de desempleo U6, que es la medida más amplia, ¿no? de subocupación o de subempleo de la fuerza laboral española, pues estamos en un 20 y pico por ciento, ¿no? de subempleo, ¿no? Y subocupación. Por tanto, realmente nos hemos desindustrializado, hemos perdido tejido industrial, hemos sido una economía mucho más terciarizada, mucho más dependiente de ese nefasto sector que es el sector turístico, que para mí es absolutamente nefasto, y creo que hemos perdido no una, sino tres generaciones, o sea, de gente que no ha podido desarrollar digamos, un proyecto vital, ¿no? Entonces, para mí ha sido una absoluta catástrofe. O sea, lo que pasa es que la propaganda europeísta es tan abrumadora y tan intensa que es que aquí no hay forma de cuestionar nada. Tienes a todos los neoliberales defendiendo, claro, a saco este modelo, porque es el que interesa a su clase, a la clase social a la que representan, Sí, sí, básicamente, sí. ¿no? Básicamente. Bueno, Vale. pues bien, creo que Bueno, sí, podemos dejarlo aquí. yo creo Eh, que sí. sí, Sobre todo me voy a yo, quedar sin batería. Así que sí. sí, pues esperemos que podamos terminar antes de que se acabe la batería por completo. Nada, decir a la gente, este libro hay que leerlo. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. No solamente este libro, pero este libro hay que leerlo. Sí. Ujú, Martín Seco acertó siempre. Ya en el ujú, 92 acertó con lo que iba a pasar. En el año 90, es decir, él cita artículos suyos de aquella época donde él preveía lo que iba a ujú. pasar. Entonces Martín Seco acertó. Sí. Martín Seco dice que hay que ser el euro y
bueno, y pues se descubren cosas que no nos ha dado tiempo a comentar, que por ejemplo que muchas veces Alemania y Francia no respetaban los criterios de convergencia, bueno, es una cosa que descubrí. Bueno, Así fue. Yo lo recuerdo perfectamente que los primeros países que incumplieron los criterios de convergencia fueron Francia y Alemania, efectivamente. No pasó nada, no pasó nada. También es verdad que los criterios de convergencia eran literalmente una estupidez y una estupidez. no tenían que haberse aplicado nunca. Pero bueno. Pues nada, decir que ahora voy a proceder dentro de poco a empezar a leer este libro que lo voy a presentar aquí. Lo voy a presentar aquí. Es el libro escrito por la persona que tengo enfrente. Es este libro, ¿no? Que también habrá un directo, una entrevista para comentarlo, aunque bueno, habrá muchas cosas que ya se han dicho en el libro de Martín Seco, pero este está más orientado a defender, creo, la teoría monetaria moderna, si no me equivoco. Correcto, sí. Y poco más a añadir. Bueno, normalmente digo al invitado si quiere decir alguna última palabra, pero bueno, me estuve diciendo, bueno, es que vale la pena porque es que le voy a volver a ver, pero bueno. ¿Quieres comentar algo para finalizar el directo? No, gracias por la invitación. Bueno, sí, puedo añadir que si Martín Seco hubiera conocido la teoría monetaria moderna, el libro habría sido, no perfecto, habría sido redondo. O sea, habría sido un libro mucho mejor todavía. Pero bueno, no sé si conseguiré que algún día se interese por entender la teoría monetaria moderna. Me gustaría que la entendiera. Perdona, Stuart. Hay una cosa que quiero que lo comentes, si quieres brevemente. Si tienes prisa, lo cuento brevemente. Pero es que quiero que lo comentes porque me parece muy importante, porque es que verás, yo es que he estado durante mi juventud revolucionaria, estuve muy influenciado estuve militando en el movimiento segundo republicanista, ¿no? Sí. Y claro, cuando tú maduras, a ver, la Constitución española es mejorable, de hecho, tiene unos aspectos muy nocivos en lo que me respecta, pero no relativos a la economía, estrictamente hablando. Pero hay una cosa que dice Martín Seco, que es la verdad. Que es que, claro, si tú comparas la Constitución del 78 con el Tratado de Lisboa, con el Tratado de la Constitución Europea, la Constitución española no está tan mal. La Constitución española del 78, claro, viene de donde viene, pero sobre todo es la última Constitución que se inscribe antes de que antes de que se impusiera ideológicamente el monetarismo y el neoliberalismo en Europa, ¿no? Porque se escribe entre los años 76, 77, bueno, se aprueba en el 78, 77, 78. Los redactores de la Constitución, bueno, pues había gente de gran valía, ¿no? Como Jordi Soletura, Herrero de Miñón, etcétera. Eran gente muy, muy bien formada, que recogían, algunos de ellos recogían la tradición, bueno, la propia Constitución italiana, ¿no? Y que recogían la tradición cristiano-demócrata y socialdemócrata, ¿no? Donde efectivamente se recoge el derecho al empleo, al trabajo, el pleno empleo, el derecho a la vivienda. O sea, en derechos sociales no está mal. El problema es que no se ha respetado. El gran, digamos, la gran palanca para desactivar las partes positivas de la Constitución española del 78, que las tiene. Hay otras con las que yo me gustaría cambiarlas, pero bueno, las partes positivas en relación a derechos sociales, ¿no? Que define a España como un Estado social y democrático de derecho, ha sido realmente el proyecto europeo y el neoliberalismo lo que han conseguido desactivarlo. De hecho, pues yo creo que para eso se hizo el Tratado de Maastricht, para desactivar toda esa tradición socialdemócrata, cristiano-demócrata de la Europa de la posguerra. Para eso se hace el Tratado de Maastricht, para desactivarlo, para que sea imposible volver a hacer las políticas que se hicieron en la posguerra europea hasta los años 70, ¿no? Yo creo que esa es en resumen, esa es la principal lección, ¿no? El artículo 35 de la Constitución española está muy bien, el derecho al trabajo, ¿no? El artículo 40, donde se aboga por una política que persiga el pleno empleo, que se ha sustituido hoy en día por lo que se llaman
ya no se habla de derecho al pleno empleo, o de derecho al trabajo, ni de políticas de pleno empleo. Ahora se habla de políticas activas de empleo, ¿no? Y del derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, que significa que ya te las compongas si estás en el paro, que el Estado no va a hacer nada por ti. Como mucho te vamos a hacer unos cursillos que no sirven para nada Ya, y te vamos a dar una prestación social en la que si no buscas activamente te ya, vamos a castigar sin prestación, ¿no? Pero que no sirve para crear ni un solo puesto de trabajo, porque no es la intención. La intención es crear una mano de obra sumisa y que no tenga capacidad de negociar sus condiciones salariales con los empresarios, ¿no? Básicamente es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno. vale, pues Bueno, eso para mí era muy importante porque para... sí, sí, sí. Claro, yo es que cuando era más joven, claro, es que yo estaba en una cierta forma de radicalidad y claro, es que hay que ser radical en el sentido de ir a la raíz de las cosas, pero Sí. claro, es decir, no hay que ser, digamos, unilateral, o sea, hacerse una representación de la realidad que tergiverse la realidad, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Hay que ser radical en entender, ir a la raíz Eso, y a la entender raíz los de las cosas. problemas de las cosas, entender dónde están los problemas de tu sociedad y entender si puedes resolverlos, cómo los puedes resolver, ¿no? Y a veces es verdad que hay radicalidades que se pierden en la simbología, en el lenguaje Claro, altisonante, pero que luego no tienen verdaderas soluciones no, no, incluso cuando tocan poder, fracasan desesperadamente, ¿no? Porque no claro, han analizado cuáles eran las sí, relaciones de poder, no tenían sí, sí, tampoco clara sí. qué era lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. Es Eso difícil, ¿no? es Estamos como, en una época muy confusa, sí. sí. Pero bueno. Vamos a cerrar, sí, podemos cerrar este directo diciendo que es muy fácil, como hacía un cierto ministro de Ujú, consumo, es muy ujú, fácil acabar el discurso diciendo salud y república, ujú. pero luego no Luego lo dice. decirle ¿no? a Bill Mitchell que va a cambiar Europa, ¿no? Tal, es decir, Ya, bueno, pues, pero eso. salud y república queda muy revolucionario, ¿no? O sea, sí, Sí, bueno, bueno, vamos, vamos a dejarlo. Yo, por no personalizar el debate, sí, pero creo que efectivamente el problema que tenemos es efectivamente no haber. O sea, yo creo que la teoría monetaria moderna, la gente se cree que es un régimen político, una especie de recomendación política, y lo que es una herramienta de análisis. no, Y igual que el marxismo se puede considerar una herramienta de análisis, el problema es cegarte y pensar que todas las respuestas están en el capital de Marx y muchas veces no están no, ahí. Y la teoría monetaria moderna tiene muchas respuestas para muchas cosas, pero es una herramienta de análisis. claro. Tienes que completarla con una compresión de la realidad y eso no es nada fácil, ¿no? Y luego, en fin, vamos a ver qué ocurre, pero sospecho que las élites españolas están firmemente comprometidas con el euro y da igual el coste social que tenga, da igual que hayamos perdido un par de generaciones, da igual que hayamos perdido años de crecimiento económico, no van a cambiar y nos van a seguir vendiendo la burra en televisión española, en Antena 3, en La Sexta y en Telecinco, y la población española va a seguir lamentablemente muy desorientada, ¿no? Luego vienen las respuestas populistas fáciles, ¿no? Y el problema es que las respuestas populistas fáciles parten de no haber entendido dónde está la raíz del problema, ¿no? Y en ese sentido es donde hay que ser radical, ¿no? Pero bueno, en Pues fin. eso, pues nada, pues nada, es que esta última cuestión la quiero comentar, es bueno, muy importante. Con las palabras de Stuart, sí, cierro con las palabras de Stuart, es decir, que hay que identificar la red del problema y para eso tenemos este canal y para eso existe la red de Memete, ¿sabes? Y poco más, decir que, bueno, pues nada, pues pronto nos volveremos a ver para comentar El Leviatán desencadenado, que es tu libro Ujú, en que desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna analizas el euro ujú. y hay poco más a añadir. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos y a todas, gracias a los que han estado en el chat y en directo y hasta la próxima. A ti por la invitación. Hasta la próxima. A ti.